¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video más. El día de hoy, ¿qué creen? ¿Con qué objetivo estoy grabando? ¿Con qué objetivo estoy grabando? A ver si se pueden imaginar. Con el Yongnuo 85mm f1.8 en la Sony A6500 en este caso. Y claro, está como unos 3-4 metros. Sí, 3 metros. Está a 3 metros el objetivo y miren el encuadre. Bueno, este objetivo ha llegado gracias a PhotoAccess al canal, el cual me lo prestó para poderle hacer una review, obviamente independiente de lo que yo pienso sobre este objetivo. Así que vamos al unboxing, unas fotitos y están viendo básicamente el enfoque. Si yo me muevo, tiene el seguimiento al rostro, también tiene el enfoque al ojo que funciona de maravillas. Vamos al unboxing. Ok. Aquí tenemos la caja de nuestro Yongnuo 85mm 1.8 con un lenguaje de chino en ciertas instrucciones de la cara y al siguiente el diseño del objetivo diciéndonos que el tipo de montura, el tamaño del filtro para que tú le puedas poner que es de 52mm y aquí lo vamos a abrir completamente en nuestra cajita. Vamos a acelerar este proceso debido a que tengo guantes y los guantes son un poquito engorrosos. Ahí está, viene en una fundita y lo vamos a abrir. El Yongnuo es un teleobjetivo prime corto con un diseño compacto. El objetivo YN 85mm SDF-DSM de la marca Yongnuo está diseñado para cámaras mirrorless Sony con montura tipo E de formato full frame. El diseño brillante f1.8 de lente se adapta al trabajo de condiciones de poca luz y permite un mayor control sobre la profundidad de campo para aislar al sujeto, a tu talento, al tema, etc. El diseño óptico presenta 9 elementos en 8 grupos, incorpora un elemento de baja distorsión para reducir las aberraciones cromáticas y las franjas de color. Además, un elemento de alto índice de refracción reduce las aberraciones esféricas y la distorsión para una mayor claridad y definición, encontrando una imagen nítida. Se aplica un recubrimiento nano multicapa a cada superficie óptica para suprimir los destellos y las imágenes fantasmas para mejorar el contraste en condiciones de iluminación intensa. El equilibrio de la óptica es un motor paso a paso de enfoque automático DSM que promueve un rendimiento de enfoque rápido y silencioso para adaptarse tanto a aplicaciones de fotografía como de video. El motor paso a paso digital ofrece un rendimiento de enfoque automático notablemente rápido, silencioso y preciso. Tiene un botón de función de control personalizable, un interruptor de modo de enfoque AF-MF, el diafragma de 7 hojas contribuye a una calidad de bokeh suave, que ya lo vamos a ver, y la montura de lente de metal cromado es duradera y precisa para un ajuste seguro con el cuerpo de la cámara. Los contactos chapados en oro para una comunicación constante entre el objetivo y la cámara. Además posee un puerto USB de tipo C incorporado para actualizar el firmware de la lente. Ok, aquí ya tenemos las fotos en Lightroom. Vamos a comenzar a seleccionarlas. A ver qué tal nos va, a ver qué tal está la resolución, ¿no? Tenemos estas pocas que están aquí. Pero bueno, en el Instagram ustedes pueden ir viendo más de estas fotos, así que no se olviden de seguir mi cuenta y también la cuenta de Jen Alvarado, que esta vez nos hizo de modelo. Ok. El Yongnuo en la primera sesión de fotos es muy acorde el autoenfoque, muy bueno el enfoque al ojo, probado en una A7R2, en una A6500 y la nitidez es espectacular. Claro que estas primeras fotos que ustedes están viendo están hechas a un diafragma de 7.1 cerrado completamente para que dé pues en estudios, ¿no? En estudios yo tenía un Octavox y un solo flash, pero miren la nitidez. Increíble. Recuerden también el precio de este objetivo, ¿no? Veamos o movámonos en ese rango de valores. Es más difícil encontrar uno más barato con autoenfoque, con un botón personalizable que yo le puse el enfoque al ojo y con un selector de modos automático y manual. Miren la nitidez que tiene. Es muy bueno. Sinceramente es muy bueno. Ya vamos a ir viendo los de 1.8. Por ahora veamos estas fotografías tomadas en estudio, como les estaba contando,
que son muy nítidas, ¿no? Los colores también los reproduce bastante bien, tal cual estaban ahí. Y estas fotos obviamente no están retocadas, como ustedes están viendo en el Lightroom, pues no hay ningún retoque, no hay ninguna forma de trucar, ¿no? Entonces ahí están viendo la nitidez que tiene este objetivo, es muy buena para el precio que tiene, ¿no? Y su peso lo hace un 85 milímetros ideal. Yo creo que ese 85 para APS-C también es muy buena opción porque te da, como dicen, el ángulo de visión de 127 milímetros, ¿no? O sea, casi ya un 135, que para retratos es muy bueno. Aquí ya los tengo en 1.8. Ha desenfocado totalmente el fondo de ese lienzo que lo pinté. Déjenlo en los comentarios si quieren ver cómo he pintado este lienzo y cómo se hace uno para fotografía. Este es un lienzo de 1 metro, muy chiquito, pero miren cómo lo ha desenfocado completamente y el enfoque está al ojo fijo, ¿no? Súper nítido. Veamos otra foto por acá. Esta otra foto por acá también la veo muy nítida, muy excelente resolución que tiene este objetivo. No da para más, ¿no? El precio, siempre tengan en mente el precio que tiene este objetivo y la resolución que va teniendo. Ahora en 1.8, recuerden, en full frame, el punto o la nitidez es muy crítica, ¿no? Es muy crítica porque donde se llega a mover la modelo y el enfoque estaba en otro lado, pues ya se te va a la nariz, a la ceja, a la oreja, ¿no? Entonces yo recomiendo disparar este objetivo a 2.2 para tener una mayor rango de nitidez, una mayor área de cobertura, para estar seguro de su enfoque. Entonces ahí ustedes verán, pero obviamente en exteriores un 8 también va a ser bien bonito el desenfoque, va a tener bien bonito el bokeh. Ya mismo vemos es una foto que pues le hice a mi hijo, bien espectacular. Miren esta nitidez que tiene acá, donde Jen se asustó, creo vio un monstruo en la sesión. Pero nítido, completamente, se ven las cejas, las pestañas. Miren que cómo va perdiendo la nitidez o cómo va haciendo el desenfoque de la pestaña hacia, ¿qué será? 2 centímetros, ya está completamente desenfocado, ¿no? Entonces por eso yo les comentaba que tengan mucho cuidado al momento de hacer esto, de disparar en f1.8 y peor en full frame, que se va a perder rapidito el enfoque. Entonces tenganlo en cuenta. Miren esta que está acá. Esta de acá ya está un poquito retocada en cuanto a colores, pero también miren la nitidez. Miren, o sea, yo lo veo súper nítido. No sé ustedes, de pronto en pantalla que están viendo no se hace tanta justicia porque también en YouTube degrada un poco los colores, degrada un poco la calidad, etcétera, pero los RAW que los voy a dejar en mi página de Patreon están completamente nítidos. Vamos al bokeh. Esta ya es en la noche, que le hice una foto a mi hijo para que me ayude a ver el bokeh. Miren, redondito. Bien bonito el bokeh que nos encuentra o que nos da este objetivo. ¿Ok? Vamos con otro. Aquí está. Esto ya nos salimos un poco más allá. Y miren lo redondez que tiene este objetivo. Buen bokeh, muy buen bokeh. Yo creo que este objetivo, para el precio que tiene, para el uso que le vas a dar, es un objetivo muy recomendado. Ya estás viendo todas las fotos, ya puedes simplemente ir a comprarlo, ir a los links que tienes abajo en la descripción y hacerte con un 85 milímetros si es tu primer objetivo prime, ¿no? Y si es que estabas buscando un objetivo, pues obviamente para retratos. Así que nada más dejarle aquí un poquito las fotos y nos vamos allá a la conclusión, básicamente. Bien, ¿qué les ha parecido las fotos? Vamos a hacer, estoy grabando con el Yongnuo, como les dije, así que me voy a ir hacia abajo y después hacia arriba. Si ustedes ven un cambio de color entre el primer clip y este clip, es porque la lámpara, por algún motivo se cambió el color y no he querido alterar para nada los colores. Así que vamos, voy a irme abajo y ahí arriba para que ustedes vean el enfoque. ¡Uno, sapito!
¿Qué tal el enfoque? Mueve para acá. Mueve para acá. Ahí aparece. Para acá. Sí, y ya están viendo mi truco. La lámpara, que no tiene nada de fancy, con un simple foco. Ahí está. Uno hace las cosas con lo que tiene. De pronto, si ustedes le dan like y se suscriben, este canal tendrá más vistas. Y podré comprar ya una luz pro. No estas luces de acá. Muy bien. Estoy que me muevo a propósito para que ver si es que me pierde o no me pierde el foco. Y yo creo que no, porque la cara se sigue moviendo, se sigue viendo. Así que no ha habido ningún problema por ahí. Muy bien. Vamos a las conclusiones, si me lo compraría o no me lo compraría. Ustedes ya han visto las fotos. Ustedes ya están viendo la calidad que entrega el objetivo sin alterar absolutamente nada. Incluso, como les dije, la lámpara cambió de color porque es una lámpara de 2 reales, dice mi mamá. Y cambia de color cuando le da la gana. Y no he querido alterar eso. Así que ustedes vean. Para mí funciona bien. Es un 85 milímetros para cámaras full frame de Sony. Consideren eso. Es un objetivo liviano, ligeramente liviano. Por lo que esto es muy importante si quieres meterlo dentro de un gimbal. Ahora, un gimbal en un 85 milímetros. No sé para qué lo quisieras, pero hay que considerar que es liviano. Y lo más importante para mí en este objetivo que sea liviano es que no se va para adelante. Es decir, no hay un desbalance incluso en una APS-C. Incluso en la A5100 que lo llegué a probar. Hay unas fotos por ahí en la A5100 que lo llegué a probar. Y es una cámara, obviamente, como ustedes la conocen, muy liviana, pero no se desbalancea así. Ahorita está mi cámara en un trípode, la 6500, y la base está en la cámara. Así que no se vence. Eso es muy importante porque el objetivo, como no es pesado, no va a necesitar una basecita extra para ponerla dentro del trípode. Así que eso me ha gustado mucho. Hay objetivos que sí son un poco más pesados y se desbalancea la cámara y hace fuerza en la montura. Eso tú tienes que tener en cuenta al momento de ponerla en un trípode, que la montura no haga fuerza porque en algún momento pues se puede descuadrar y ya sabes que 1 milímetro que se mueve el sensor, bla 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 bla. Entonces ese tipo de cosas tienen que ver, por eso me ha gustado. Ahora, yo soy el dueño de, y es mi favorito, el de 85 milímetros Sony, que obviamente está más caro. Está en mi país por $650. Este Yongnuo lo encuentras en la tienda Photo Access y me parece que está en un precio entre 345, 350. Por ahí ustedes chequen en la página web, la verdad es que no recuerdo bien. Pero claro, es la mitad prácticamente del Sony. Y denle like, suscríbanse para que vean y pídanme aquí abajo en la cajita de comentarios si quieren una comparativa de estos dos objetivos para que ustedes tengan un punto de partida. Ahora, a mí me ha gustado mucho la nitidez de este objetivo. El enfoque es bastante rápido. Ahí tiene el enfoque al ojo, seguimiento a la cara. Ahorita me está siguiendo. No hace ruido. Es importante al momento de grabar. Voy a moverme y a quitar la grabadora. Ahorita. Ya, este es el audio que pues está directamente de la cámara. Me voy a mover para ver si es que ustedes notan algo de ruido en el motor. Vamos a callar. ¿Ah? ¿Qué tal? Creo que más se escuchan mis cuy de las rodillas que no hago ejercicio que el objetivo en sí. Vamos ya a la grabadora. Ok, ya este es el audio de la grabadora. Ya han escuchado un poquito del ambiente. No sé si han escuchado el ruido del enfoque. Yo no, yo lo escucho. Claro, este no vendría a ser un objetivo para video exclusivamente, pero están viendo, funciona perfecto. Para fotografías es excelente, para retratos es excelente y mejor si lo acompañas de una cámara PCC para que te comprima un poquito mejor el fondo y el encuadre y bla bla bla. Pero saber que funciona con una 7R, yo lo probé con una 7R y te da una resolución espectacular, siempre y cuando sepas también iluminar y todo ese tipo de cosas, porque eso es muy necesario. Algunas fotos ya le he ido poniendo en el Instagram y creo que eso ha sido todo por este video. A mí me ha gustado mucho. Si yo no tuviera el Sony 85mm, sí me lo compraría. Lo que sucede es que, claro, si ya tengo el Sony, ¿para qué este Yongnuo? No sé. Pero yo sí me lo compraría. Así que aprobado 100% este Yongnuo,
Que su calidad de construcción también hay que decir que es uno de los puntos débiles, se podría decir, porque es un poquito plasticoso y da la sensación, no, este no da la sensación que se rompe a diferencia del 50. El 50 sí me parece que hay que tenerle cuidado, pero este no. Y tiene botón de autoenfoque manual y AF, y tiene un botón para configurarlo al ojo. Yo lo he configurado, lo presiono y se va al ojo. Así que muy bueno. Recomendadísimo para la gente que tiene bajo presupuesto. En una Sony te va a dar, me parece a mí, que casi igual los resultados que un Sony de 600 y pico. Nos vemos en el siguiente. Chao.